Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte, y rogamos, Señor, de que sea tu Espíritu Santo el que esté haciendo la obra en esta tarde. Señor, te pido de que tú limpies nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser, y que tú pongas atención, Señor, a cómo nosotros estamos recibiendo el mensaje y cómo, Señor, debemos nosotros, Señor, percibirlo de igual manera. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú limpies nuestros corazones para que esa palabra pueda llegar como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Estuve mirando en el internet la historia de Mark. Es la historia de una familia de Honduras que estaban viviendo en Iowa junto con su esposa, sus hijos. Tenían su familia, tenían su ministerio donde estaban sirviendo en la iglesia. En pocas palabras, tenían una vida establecida, pero un día esa agenda de ellos fue rota. Ellos fueron deportados a Honduras, y esto sucedió ya hace algún tiempo, hermano, esto no fue reciente. Pero fueron deportados a Honduras. Fueron separados de la iglesia, de sus familiares que vivían ahí en Iowa también. Y desde la perspectiva humana, aquello parecía una pérdida, una interrupción y un fracaso para sus vidas. Pero con el tiempo, este hermano llegó a Ensenada, México, y allí comenzó a servir a Dios otra vez. Dios volvió a abrirle puertas para servir, para ganar almas, precisamente con aquellas personas que habían sido deportadas a México. ¿Y qué cree? El Señor lo usó para ganar a miles de personas ahí en Ensenada, México. Hermanos, todos nosotros vivimos con una agenda personal, y eso no es malo en sí mismo. Nosotros queremos sentir que tenemos control sobre la vida, ¿verdad? Sobre los planes, la familia, la salud, el trabajo, estabilidad, un futuro. Pero de pronto llega la adversidad, y esa agenda que nosotros teníamos se rompe. Antes nos daba seguridad lo que teníamos o cómo estábamos, pero de pronto todo comienza a temblar. Lo que nos protegía ya no se siente tan firme. Perdemos personas, comunidad, familia. Perdemos estabilidad emocional. Entonces empezamos a preguntarnos, pero ¿qué está haciendo Dios con esto? Normalmente preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Esa es la pregunta más común. ¿Por qué permitió esta crisis en mi vida si todo andaba bien? O tal vez podemos decir, bueno, pero ¿puede salir algo bueno de todo esto? Hermanos, antes de Hechos capítulo 8, la iglesia ya había sido atacada por Satanás con amenaza a los líderes religiosos, corrupción interna dentro de la iglesia. Los apóstoles habían sido azotados, como recordaremos,
fueron encarcelados, fueron acusados falsamente. Y si ustedes miran a la pantalla, yo un día hice y me puse a ver, esto no lo leí de ningún libro, yo lo saqué y vi cómo la iglesia primitiva, cada vez que había un ataque, si usted ve Hechos 4 del 1 al 31, hubo un ataque del enemigo, ya en el verso 32 al 37 se ve la gracia de Dios. Vuelve el ataque del enemigo, vuelve la gracia de Dios, vuelve el enemigo a atacar, vuelve la gracia de Dios. Y así se va sucesivamente casi por todo el libro de los Hechos. Usted ve al enemigo atacando, situaciones en la vida de la iglesia donde todo parecía estable, de momento algo sucede, rompe esa estabilidad, pero la gracia de Dios se manifiesta. Cada ataque fue seguido por una manifestación del poder de Dios que yo le llamo aquí la gracia. Hubo oración, hubo unidad, santidad, poder, crecimiento, servicio, valentía, testimonio fiel, producto del poder de Dios, de la gracia de Dios. Ahora en capítulo 8 del libro de los Hechos, el ataque no va centrado con los líderes. Ahora es con la congregación en sí. Pero hermano, Hechos capítulo 8 me deja a mí una gran verdad, y yo creo que también para cada uno de ustedes. Y es que la adversidad puede romper nuestra agenda personal, puede como que desestabilizarnos. Algo puede suceder que nos mueva, pero nada va a mover, y mucho menos romper el propósito soberano de Dios. La gracia de Dios está presente y estará presente siempre, aunque nuestra vida de pronto sea sacudida. Pero ¿cómo se ve esto en el libro de los Hechos? Si usted ve, yo solamente voy a abarcar los versículos del 1 al 8, y en esta primera parte concentrémonos en los versículos del 1 al 3. Porque yo veo aquí cómo la gracia de Dios está presente en la persecución, en los problemas, en los conflictos. Cuando tú dices, ¿dónde está Dios en todo esto? Mi querido hermano, Dios está presente. Fíjese, hermano, cómo empieza ahí. Empieza el versículo 1. Mire cómo la necesidad de ellos fue golpeada. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Vea por el momento. Y unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Si usted se fija ahí en ese pasaje, el capítulo 8 no comienza con una fiesta. Gracias. Comienza con un funeral. Note cómo comienza. Perdón, una pausa de hidratación. ¿Verdad? Ya estoy agarrándole el lingo futbolero, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les parece si nos ponemos en los zapatos de ellos? Imagínense. El pasaje empieza con un funeral. No comienza con cristianos convertidos. Yo le pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si alguno de nosotros pastores nos mataran? Yo espero que no muchos se alegrarían. No falta quién, pero creo que la mayoría. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría que mataran al pastor David, me mataran a mí, mataran al otro pastor o algún hermano de la iglesia? ¿Cómo se sentiría la iglesia? ¿No es verdad que vendría una tristeza? Hermano, a veces nosotros leemos los pasajes, pero no nos metemos dentro de la parte humana. Fíjense que comienza enterrando a Esteban.
La comunidad perdió un hermano, pero no solamente era un hermano sumamente querido, un hombre lleno del Espíritu. Uno de los diáconos de la iglesia fue asesinado. Un hombre que cuando murió pidiéndole a Dios perdón, igual que Jesús en la cruz, pidiendo perdón por las personas que lo estaban matando. Por eso es que usted ve que al principio dice que ellos hicieron un gran duelo. Esto empieza, hermano, con un duelo. Esto empieza con vestidos negros de luto. Pongámonos en la posición de ellos. Su necesidad de pertenencia fue golpeada. Su necesidad de seguridad fue invadida. Fíjense que lo que dice en el versículo acá. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y Saulo dice que causaba estragos en la iglesia. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. La persecución no solamente tenía relación con el duelo. Aquí ahora había la necesidad del ser humano de sentirse seguro fue rota. De un pronto acá, cada uno de ellos tenía su vida normal y ahora ataque. Y no fue una oposición leve, dice aquí, gran persecución. Saulo, que era el Pablo, que nosotros lo leemos en los evangelios, en las epístolas, no era cristiano. Saulo no era cristiano. Dice que él, como fuera un toro bufando, estaba causando, y la Biblia lo describe como una bestia que estaba despedazando a su presa. No solamente estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, ahora estaba causando estragos, estaba causando daño material, emocional, físico a la iglesia que estaba en un funeral. Aparte del funeral, ahora viene una persecución. Hermano, aquí dice la palabra que él entraba casa por casa. El hogar ya dejó de sentirse seguro. Hermanos, pongámonos por un momento en los zapatos de ellos, de los hermanos de la primera iglesia. El hogar ya no era seguro. Las puertas de las casas no significaban protección. Hombres y mujeres eran arrastrados. Creyentes comunes eran encarcelados. La violencia ya no estaba solo en la calle, ya entró al hogar, ya entró a la casa. Y no sabían ellos si esa noche iban a dormir en su cama o si iban a dormir en una cárcel. Esa era la situación que estaba pasando aquí. Esa era la situación que estaba ocurriendo. También sus necesidades físicas estaban siendo dañadas. Dice que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea. Fueron esparcidos, fueron desterrados. Cuando nosotros hablamos hoy de deportación, bueno, ellos fueron deportados, desterrados. Tuvieron que salir de su lugar, tuvieron que dejarlo todo atrás. No estaban viajando por comodidad, estaban huyendo por causa de la persecución. Sus rutinas fueron interrumpidas, su descanso fue afectado, el techo quedó incierto. ¿Dónde dormirían esa noche? La noche que seguía, sin trabajo. ¿Cómo alimentarían a sus hijos? ¿No hemos puesto a pensar nosotros en esto? ¿Cómo se sentían ellos? Imagínense, hermano, que salieron como muchos de nosotros, con familia, con niños, tal vez con pocas posesiones, sin saber qué venía, sin saber qué es lo que iba a pasar en el futuro. Hermano, la persecución no solo sacudió sus creencias, sacudió su mesa.
sacudió su cama, sacudió su casa y su camino. Su necesidad de dignidad fue destruida, fue humillada. Dice que lo arrastraban a hombres y a mujeres y los encarcelaban. Lo arrastraban como si fueran animales. Su nombre quedaba marcado, su reputación quedaba bajo sospecha. Eran tratados como criminales, su dignidad humana pisoteada y su agenda personal, lo que ellos habían planeado para el futuro, de un pronto acá, ¡pah!, queda interrumpido. Dice la palabra que todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria a ver qué es lo que iba a pasar con nosotros, así, dispersados. Pero no olvidemos que en Hechos capítulo 1 verso 8 Jesús dijo: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recordamos eso? Ese es el pasaje, el versículo que gobierna todo el libro de los Hechos. Ya Jesús había dado el mapa: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia seguía en Jerusalén, pero noten algo, hermano. Noten en este pasaje algo. Ya Jerusalén para los discípulos se había convertido en su lugar de confort. Ellos estaban tranquilos allí. Jerusalén se sentía como en casa. Ellos no tenían pensado salir a ninguna parte. Esta persecución para ellos fue interrupción. Sin embargo, para Dios fue dirección. No fue interrupción, fue dirección. Para ellos fue una pérdida de control, para Dios fue un avance de la misión. La persecución no canceló Hechos capítulo 1 verso 8. Al contrario, puso en movimiento ¿qué? La gran comisión. Por lo tanto, hasta este punto de la historia, del versículo 1 al 3, usted ve a creyentes heridos, usted ve a creyentes afligidos, usted ve a creyentes en los cuales Dios permitió que sufrieran. Y es este punto donde tal vez muchos de los que me están escuchando ahora dicen: ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió a algunos hermanos que han tenido familiares que se solo han deportado? ¿Por qué Dios lo permitió? Y uno se hace ideas y trata de razonar. Pero le voy a decir algo, hermano. Esta historia es muy, muy elocuente, porque aquí no solamente se ven a creyentes heridos, sino se ven cómo la gracia de Dios tiene, y Dios tiene su agenda. Cómo Dios usa las circunstancias para su gloria. Por lo tanto, ¿cómo es que se ve la gracia de Dios trabajando en todo esto? No solamente permite la persecución, sino que ahora los mueve y actúa en la predicación de la palabra. Note cómo se empieza a ver el por qué Dios permite las cosas. Dice la palabra que los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Hermanos, la gracia, el poder de Dios que permitió la persecución, que permitió la interrupción en la agenda personal de ellos, es el poder de Dios que los va llevando al lugar donde Dios quiere que ellos estén. A veces nosotros pensamos: es aquí donde yo tengo que estar, es en el otro lugar donde yo debo de estar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces vemos las cosas desde el punto de vista de mi agenda, de lo que yo creo
que debe de suceder. No debe de suceder que yo me enferme, no debe de suceder que me deporten, no debe de suceder que pierda el trabajo, no debe de suceder tal o cual incidente que interrumpa mi rutina diaria. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces Dios nos mueve el nido. A veces Dios sacude la mata para que nos movamos. Porque los planes que Dios son muy superiores a los planes nuestros. Como es alto el cielo sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Por eso dice la palabra de Dios: da gracias a Dios en todo, porque en todo está el plan de Dios, en todo está la gracia de Dios moviéndonos. Nosotros somos, ¿qué? Ovejas de su prado. Nosotros somos, ¿qué? Dirigidos por el Espíritu Santo. Ni tú ni yo está sucediendo, estamos al azar. Nada sucede a menos que Dios dé el permiso. Y nosotros tenemos que entender que la gracia, ese poder de Dios, nos va a ir llevando a donde Él quiere plantarnos. Dios, le digo a Claudia, Dios nos plantó aquí. No lo entiendo, pero Dios me plantó. Algunos tampoco se preguntan: ¿qué haces aquí? Yo tampoco. Pero ¿saben qué, hermano? Dios te quiere aquí. Dios te quiere allí donde Él te mandó. Porque sus caminos muchas veces son inescrutables. La gracia, dice aquí, se convierte ahora en dispersión, y la dispersión ahora en proclamación. A mí me llama la atención que dice que los que habían sido dispersados, predicaban la palabra. Hermanos, los creyentes no se salieron de Jerusalén por comodidad ni por turismo. Salieron por persecución. Habían perdido todo, casa, comunidad, todo, pero no perdieron el mensaje. Estos hermanos, cuando estaban fuera, no estaban de vacaciones de Dios. A veces cuando tomamos vacaciones, no es bueno tomar vacaciones de Dios. Aun cuando estemos de vacaciones, tenemos que abrir la boca y proclamar a Cristo. Porque el cristiano nunca tiene la boca en vacaciones. Siempre esa boca tiene que hablar de Cristo. Estás en un crucero, habla de Cristo. No importa. Ellos no solamente iban huyendo, iban predicando. No eran simplemente refugiados, eran semillas que Dios estaba sembrando en esos lugares. Veámoslos ahora desde la perspectiva de Dios. Yo tengo mi agenda de estabilidad en un lugar. De un pronto acá Dios me mueve, pero Dios me mueve y me planta en otro lugar para que yo sea semilla en el lugar donde Dios me sembró. ¿Estamos viendo eso, hermano? La persecución intentó apagar el fuego, pero Dios usó la misma persecución. Dios usó los mismos problemas para esparcir, ¿qué? La llama del evangelio. La gracia de Dios convirtió a creyentes dispersados en semillas de evangelio. No sé si lo estamos notando acá, pero noten algo muy interesante. Esta gente que fue dispersada no eran apóstoles. Eran como cualquiera de persona que está sentada aquí, o alguien que nos está viendo por el internet. No eran personas que habían ido a un seminario, no eran personas que tenían maestrías, doctorados o lo que sea. Eran hermanos normales, como todos nosotros. Note aquí que dice el pasaje que los apóstoles permanecieron en Jerusalén, pero los que fueron dispersados eran la gente de la congregación. ¿Notamos algo acá interesante? Los que estaban esparciendo el mensaje eran creyentes comunes.
La evangelización creció no solamente geográficamente, sino creció en el número de testigos que fueron esparcidos. La misión no depende de pastores, no depende de maestros o líderes. Fue dada a toda la iglesia. Predicar el evangelio a toda criatura no quiere decir que yo tenga el don de evangelizar. No quiere decir que yo sé mucho de la Biblia. La mujer samaritana no sabía nada de eso. Sin embargo, dijo: este hombre me ha dicho todo lo que he hecho en la vida. ¿No será este el Cristo? Y empieza a proclamar a Cristo. No se necesitan doctorados para esto. Solamente se necesita un corazón convertido, un corazón agradecido para abrir la boca. Y eso fue lo que hicieron estos hermanos. No estuvieron enfocados: ay, mira lo que perdí, ay, porque mira, no sé el idioma acá. No, estas personas hablaban el mensaje del Señor donde quiera que Dios lo llevaba. La gracia no convierte solo a líderes en testigos, convierte a toda la iglesia en instrumentos de misión. La gracia, vea cómo apunta acá. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Felipe no predicó sus opiniones. Felipe no predicó sus experiencias. Felipe no predicó moralismo. Felipe no predicó tradición religiosa. Felipe predicó a Cristo. Y predicar a Cristo es predicar sobre su persona. Es predicar sobre su obra. Es hablar de su muerte. Es hablar de su resurrección. Es hablar de su ascensión. Y es hablar de que Cristo viene y que hay necesidad de arrepentirse y que confiar en Cristo 100% para ser salvo. Samaria no era un lugar neutral, mi querido hermano. Donde estaba Felipe, donde estaban ellos predicando, era un lugar que por tradición habían sido enemigos. Usted lo sabe muy bien. Samaria era una barrera histórica, cultural, religiosa. Recuerden ustedes que los judíos agarraban una carretera más alta para no pasar por Samaria. Tal era el odio que no se querían ver ni siquiera cruzar cuando uno y el otro pasaran. Así era el odio, no se querían ver ni en pintura. Lo que el hombre divide con su pecado, Dios lo restaura con su gracia. La gracia actúa predicando cuando Cristo es el centro, no mi religión, no mi país, sino a Cristo crucificado. Y ahí usted ve la gracia de Dios trabajando. Hermano, y cuando algo así sucede, cuando uno abre su boca y centra el mensaje en Cristo, eso no va a quedar sin fruto, mi querido hermano. La palabra de Dios dice que la palabra de Él no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero que haga. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, no es en el poder de nosotros que hablamos, es la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo que nos da el poder para hablar como el Espíritu quiere que tú y yo hablemos. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto de Dios haberle movido el nido, de haberle cambiado su rutina, de haberle cambiado su agenda? ¿Qué fue lo que sucedió? Vea lo que dice la palabra. Al oír Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente, escucha esto, mucha gente se reunía y todos prestaban, note estos detalles, hermanos, esto es grande. Y todos prestaban atención a su mensaje. Muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos. Y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Note, hermano, cómo el Espíritu Santo, la gracia de Dios, es decir, su poder empieza a trabajar. Ahora con Felipe, ya Esteban muerto, Dios levanta ahora otro líder.
Como cuando Moisés fue muerto, levanta a un Josué. Dios levanta a otro hombre. ¿Qué fue el resultado? ¿Cuáles fueron los frutos? La gracia, note esto, produce atención a la palabra. El hecho de que las multitudes prestaran atención a lo que Felipe decía, me dice a mí que no eran 2 o 3 personas. Eran multitudes de forma unánime poniendo atención a cada palabra que salía de la boca de Felipe. Ningún hombre puede producir eso, mi querido hermano. A nosotros por muchos el seminario nos enseña cómo predicar, cómo tratar de captar la atención del público. Ya, esas son técnicas que se pueden usar. Pero nadie tiene el poder de mantener la atención de una multitud a menos que sea el Espíritu Santo de Dios trabajando en ellos. Es el Espíritu Santo, hermano, el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto. Es el Espíritu Santo el que realmente produce las conversiones. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. El único poder aquí se llama el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre puede producir eso. Padre, Hijo, Espíritu Santo iban delante de Felipe. Cuando Felipe llega a Samaria, ya Dios había llegado antes y había preparado el corazón de esas multitudes que le prestaron atención porque ya el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Por lo tanto, la predicación no cayó en terreno vacío. La gracia ya estaba obrando antes del predicador. Felipe predicaba en Samaria, pero la gracia de Dios había llegado antes que Felipe. Y esa gracia se manifiesta en el poder que se desplegó allí. Dice que de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de ellos paralíticos y cojos fueron sanados. Hermanos, cada vez que usted predica a Cristo, usted está confrontando al reino de las tinieblas. Cada vez que queremos servir a Dios, el enemigo va a tratar de impedir que usted predique, que abra la boca, que vaya a la iglesia, que sirva en algún ministerio. Pero dice aquí que los espíritus inmundos salían mostrando de que Jesús es inmensamente más poderoso. Salieron huyendo del poder de Cristo. Por eso es que dice la palabra que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso nos dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Paralíticos, cojos, eran sanados. Pero fíjense, los milagros no eran el centro. Los milagros eran el dedo apuntando a Cristo, que salva, libera y restaura. Es en ese momento de la historia de la iglesia. Dios estaba autenticando el mensaje y al mensajero. Felipe, hermano, era un desconocido para los samaritanos, pero Dios confirmó su mensaje. Note algo más aquí. La gracia no solamente llenó de salvación, sino que llenó de alegría a ese pueblo. Dice, y aquella ciudad se llenó de alegría. Usted se imagina el fervor. Usted se imagina la cantidad de gente sanada. Usted se imagina la cantidad de gente endemoniada que habían sido liberados. Usted se imagina la gran multitud de gente alabando a Dios, llorando, pero llorando de alegría de ver sus seres queridos sanados, de ver sus seres queridos liberados. ¿Se imagina cómo estaba el ambiente allí, mi querido hermano? Eso era en Samaria. ¿Y cómo estaba la gente en Jerusalén?
posiblemente llorando. Jerusalén lloraba. Samaria reía. Samaria alababa a Dios. ¿Valió la pena que nos movieran el nido? ¿Valió la pena que Dios entrara en mi rutina y me cambiaran mis planes? ¿Cómo usted cree que esa gente que tuvieron que salir huyendo, que fueron arrastrados y todo, se sentía al ver el poder de Dios manifestado y a Dios usando a Felipe, usándolo a todos ellos? ¿Cómo sería la alegría que tendrían ellos, hermanos? Pero esto apunta a Cristo, porque por su sufrimiento vino nuestra bendición. Los clavos, los latigazos, la sangre de Cristo son causa de nuestro perdón y también de nuestro gozo. La gracia rompe enemistades, judíos y samaritanos, antes divididos por siglos de desprecio, ahora son alcanzados por el mismo evangelio. Ahora usted ve a los que antes estaban enemigos, los que se odiaban mutuamente, ahora abrazados y con lágrimas en los ojos de alegría. El único que hace eso es el Espíritu Santo, que rompe prejuicios de nacionalidad, que rompe orgullos. Solamente el Espíritu Santo puede romper el orgullo de un ser humano. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y alabado sea su santo y bendito nombre. Me llamó la atención la historia que cuenta el pastor Gibbs. ¿Cómo se llama? Gibbs. Okay. Dice él que cuando él tenía 8 años, la vida de su madre se vio interrumpida porque contrajo poliomielitis. Dice, nuestro pastor vino a visitarnos y nos dijo, la iglesia no quiere que vuelvan. ¿Saben por qué no queremos que vuelvan? Porque tenemos miedo al contagio. Escuche. Mi madre respondió con calma y le dijo, pastor, yo entiendo el miedo. Está bien, nosotros no vamos a regresar a la iglesia para no contagiar a nadie. Pero luego le pidió, pastor, ¿usted puede orar para que Dios me dé algo que hacer para él? Porque ella, la polio, le quitó todas las fuerzas de su pierna y estaba en una silla de ruedas. Aquel pastor la miró y le dijo, señora Gibbs, debe entender que Dios ya ha terminado con usted. Le dijo en inglés, you're done. Mi madre, aunque estaba muy deteriorada, físicamente le respondió, se equivoca, pastor. Estoy muy dañada físicamente, pero a Dios le encanta usar a personas muy dañadas. Dice el pastor que llegó otro pastor a la ciudad, pasó por la casa y le dijo, tenemos una escuela dominical, pero no tenemos niños. ¿Le gustaría dirigirla? Dice que mi madre respondió, me encantaría. Y añadió, ahora su escuela dominical, le dijo, tiene 2 niños, un niño y una niña, y con eso va a empezar. Ella dijo, pastor, perfecto. Bueno, cada domingo, dice ella que aunque eran solamente 2 niños, ella le enseñaba como si fueran miles. Desde su silla de rueda se entregaba por completo. Pero en un momento ella dijo, ¿sabe qué? Necesitamos más niños, pero tenemos que buscar unos buses para ir a recoger a los niños y llevarlos a la escuela dominical. Dice el pastor que ella le dijo a su mamá, mamá, por favor, no te van a regalar esos buses. Y la mamá lo quedó mirando así y le dijo, es que no entiendes. La Biblia dice, pedid y se os dará. Dice el pastor, bueno, yo llevé a mi mamá a una compañía de autobuses. ¿Usted sabe cuánto puede costar un autobús? Y ahí están los dos y le dice la señora, aquí venimos
para que nos den un autobús. La señora le dijo, bueno, ¿usted tiene algún préstamo o lo va a pagar cash? Dice, no, nosotros no tenemos dinero. Necesitamos que nos presten autobuses para llevar los niños a la escuela dominical. Oiga, vaya a ser un dealer y diga eso. Entonces apareció el dueño de la compañía que estaba escuchando todo. Dijo, señora, mire, ¿cómo le digo? Me ha conmovido su historia. Mire, lo que vamos a hacer es que le voy a dar un autobús y le voy a poner un chofer. ¿Qué le parece? Sí, pero dígale a su Dios que es solamente uno. Y ella dijo, no te preocupes, yo se lo digo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué usted cree que pasó el próximo domingo? Le pidió 2 con 2 choferes. Al cabo pasó como 2 o 3 años. ¿Usted sabe cuántos autobuses tenía la hermanita? Tenía 35 buses con 35 choferes puestos por esa compañía de autobuses. ¿Usted sabe lo que pasó? Que al final, porque la historia es un poquito larga, al final el dueño de la compañía escribió una carta a mi madre y le dijo, yo lo voy a leer. Gracias a que usted se preocupó por el autobús y creyó que Dios tenía el control, toda mi familia se ha salvado y también cada chofer de mi empresa ahora es salvo. Gloria a Dios. Una mujer rechazada, confinada a una silla de ruedas y considerada como terminada por otros, fue usada por Dios. ¿Usted sabe cuántos niños llegaron a tener? Cerca de 5,000 niños en esa iglesia. 5,000. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué poder de Cristo! Que no solamente usó a Max, de la historia que le conté al principio, en la deportación. Lo usó sin papeles, deportado y ganando almas. Y aquí usted ve otra historia de una americana con papeles, lógicamente, siendo usada por Dios para ganar almas. Unos en México, otro aquí en Estados Unidos, pero ambos dando fruto para Cristo. ¿Con dinero o sin dinero? ¿Con papeles o sin papeles? Cristo sigue siendo el Rey y su palabra, la ley. Padre Santo, ayúdanos a creer que tú, Señor, tienes todo poder. Que tu poder no depende de nuestra salud. Que tu poder no depende de cuánto dinero tengamos. Porque tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, ayúdanos a entender de que cuando tú nos mueves el nido, que cuando tú cambias nuestros planes, Señor, es porque tú tienes planes de redención, de que tú tienes planes, Señor, de liberación, de que tú tienes planes porque quieres usarnos en otro lugar, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos cuando llegan, Señor, situaciones que no entendemos, cuando llegan enfermedades, cuando llegan pérdida de trabajo, cuando llegan situaciones de enfermedad o lo que sea, Señor, tú tienes un plan. Tú tienes un plan. Danos sabiduría, Señor, para entenderlo. Si tú estás ahí y quieres entregarte a Cristo Jesús, ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador o una pecadora. Y yo quiero, Señor, que tú me des alegría, que tú cambies mis lágrimas en gozo. Yo te pido que tú me perdones, que me limpies, que me laves, Señor.
y que me hagas una nueva persona. Yo hoy, dile, yo hoy me entrego a ti y te acepto como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Dile, hoy yo pongo 100% mi fe en ti. En el nombre de Jesús. Si tú estás ahí, mi querido hermano, y a lo mejor estás triste, o a lo mejor no entiendes cómo es que Dios está trabajando en tu vida, ora conmigo también. Dile, Señor, aunque yo no entiendo ahora qué es lo que tú quieres hacer en mi vida, yo te pido que tú me des sabiduría para entender tu propósito. Perdóname por no entender tus planes, pero úsame como tú usaste a Max y usaste a esta señora. Úsame para tu gloria, porque yo te quiero servir. En el nombre de Jesús.